No se escucha, chicos. ¿Ya van a comenzar? Mejor dicho, cuando van a comenzar dicen iniciamos. Ya. Buenos días, somos el grupo A de tercero paralelo A y vamos a hablar sobre la fisiología del estómago en perros. Como integrante tenemos a Johnny Alvarado, Luis Andrade, mi persona, Odalisha Gervén, Thais Fuentes, Samuel Mejía, Sebastián Grau, Stalin Bosa, Sharon Monar, Nadia Lanaya, Lorena Sontaxi, Angie Vera y Ronnie Villamar. Bien, comenzamos. La anatomía del estómago de un perro. El estómago es un órgano musculoglandular y membranoso que continúa por una parte con el duodeno y por la otra con el esófago, con gran capacidad de distensión que tiene en forma de C. Es como un tubo ensanchado, parcialmente curvado, tiene dos orificios, que es el cardias y el píloro. El estómago, moderadamente lleno, se dilata y desplaza a la izquierda y en sentido caudal entre los planos de los cuerpos vertebrales de la torácica 9 y la lumbar 1 y 2. Se desplaza el vaso en sentido caudal y lo hace rotar sobre su extremo. Sobre su extremo dorsal unido al diafragma, pero por el ligamento frénico esplénico. La curvatura mayor del estómago se sitúa paralelo a la penúltima costilla izquierda, pero sigue sin contactar con la pared abdominal. Otro punto que tenemos son las regiones del estómago, que se divide en parte cardial, fondo del estómago, cuerpo del estómago y la parte pilórica. La parte cardial es la región que rodea a la abertura esofágica. La parte del fondo del estómago es el saco ciego situado a la izquierda de la parte cardial, cuya función principal consiste en comunicar al estómago con el esófago formando el ángulo IS. El cuerpo del estómago es la porción principal que está entre el fondo y la porción pilórica del estómago. La parte pilórica está entre la incisura angular y el píloro, formado por el antro pilórico y el canal pilórico. Esta va a secretar la hormona gastrina a través de las células G en respuesta a la presencia de proteínas y a la distensión del estómago. Las glándulas gástricas se van a dividir en tres regiones: glándulas cardiales, glándulas gástricas y glándulas pilóricas. Las cardiales se encuentran en una zona muy pálida, muy estrecha, situada alrededor del orificio cardíaco y esparcidas también a lo largo de la curvatura menor. Las glándulas gástricas propias tienen una membrana mucosa gruesa de color pardo rojizo que va a revestir aproximadamente 2/3 partes del órgano, el cuerpo y también el fondo. Las glándulas pilóricas se van a hallar en la región pilórica. El estómago presenta la siguiente estructura. Y a continuación va a hablar mi compañero. Bueno, como ya le dije a mi compañera, el estómago va a presentar las siguientes estructuras básicas. La túnica mucosa o mucosa
presenta 3 regiones distintas, que son la cardial, la gástrica, solo diferenciables por las características de sus glándulas. O sea que se caracteriza por la presencia de invaginaciones del epitelio, por formar depresiones en las que se desemboca gran cantidad de pequeñas glándulas. También está la estela submucosa, que es la submucosa, bien desarrollada y permite al estómago adaptarse al volumen de su contenido. Dispersos por la submucosa se encuentran también vasos sanguíneos y los vasos linfáticos. Contienen los plexos de Meissner y plexos nerviosos submucosos. También está la túnica muscularis o muscular, que consta de un estrato longitudinal externo que forma 2 bandas longitudinales de fibras musculares. En el perro, la capa longitudinal de la curvatura menor es muy pequeña y no llega a la incisura angular, por lo que aquí el estrato circular está directamente en contacto con el peritoneo. Sus bordes próximos a la curvatura menor son los más gruesos y producen 2 elevaciones paralelas a lo largo de esta curvatura que encierran una depresión, el surco gástrico, en cuyo fondo se encuentra el estrato circular. También vamos a encontrar la túnica serosa, es la peritoneal, formada por el epitelio pavimentoso cubriendo una delgada capa de tejido conjuntivo laxo. En la túnica serosa es casi completa. A lo largo de las curvaturas abandona el estómago para formar los omentos. Y los omentos son aumento mayor y aumento menor. Vamos a hablar del aumento mayor, que es muy extenso y en los sujetos bien nutridos contiene mucha grasa dispuesto entre cordones entrelazados. Visto ventralmente cubre la totalidad de la masa intestinal, extendiéndose desde la curvatura mayor del estómago hasta el estrecho anterior de la pelvis. Se inserta en la curvatura mayor del estómago, la porción izquierda del colon, el lóbulo izquierdo del páncreas y el ilion del vaso. Y en el aumento mayor se extiende desde la curvatura menor del estómago al ilio del hígado. Para alcanzar esta última pasa en gran parte entre el proceso papilar y el lóbulo lateral izquierdo del hígado. Y a continuación, mi compañero. ¿No se le escucha? ¿Se le cortó? Sí, Parece que mi ahorita ya compañera. está conectado con mi compañero. Chicos, pues intenten no leer, ¿no? Intenten no leer, por favor. Chicos, no se escucha nada. Sí, ya vamos a continuar. Bueno, Ya. las funciones del estómago de un perro. Perdón, perdón, la interrumpo un segundito. Por favor, los asistentes, colocar su asistencia de manera urgente en el chat, porque no están todos. Por favor, colóquenla y continuamos con la exposición. Siga. Listo. La función general del estómago del perro. Dejemos que vayan a poner la diapositiva.
Continúe, aunque sea sin diapositiva, mientras su compañero coloca. Listo. Bueno, como decía, la función principal del estómago es el almacenamiento y la digestión de los alimentos. Su estructura se va a definir según los alimentos que éste consuma a lo largo de su vida. Se puede dividir por el cardias, el fondo, el cuerpo, el antro y el canal y el orificio pilórico. Los músculos del estómago se agitan los alimentos para mezclarlos con el ácido clorhídrico. Esto comienza a descomponerlos. Asimismo, el ácido mata a organismos tales como las bacterias. Una capa mucosa protege las paredes del estómago ácido. El estómago del perro es capaz de almacenar la comida durante 4 días, más o menos. Las paredes están protegidas de su propio ácido por una capa mucosa y por una sustancia llamada prostaglandinas. Si la producción de esta desciende o falla, el estómago se va a inflamar y van a aparecer lo que se conoce como úlceras. Hay 2 tipos de mucosas, la glandular y la glandular o tegumentaria. La parte glandular del estómago es lisa, se presenta solo un ligero plegamento y es blanquecina. Está cubierta por el epitelio escamoso estratificado y cornificado. Y este tiene un límite con la parte glandular que es muy marcado. Por otro lado, la mucosa glandular suele formar pliegues gástricos que por lo general se encuentran muy marcados. Sobre todo están en la parte gástrica. Cuando hay mayor aumento puede verse la superficie formada por los profundos surcos que separan las zonas más elevadas. Estas áreas abren los orificios por donde se secreta la capa mucosa que cubre la superficie. La irrigación sanguínea del estómago de los perros proviene de las 3 ramas principales de las arterias celíacas. Está la arteria esplénica, la arteria gástrica izquierda y la arteria hepática. Estas dan origen a diversas ramas que irrigan todo el estómago y algunos órganos adyacentes. Esta irrigación es bastante abundante y en particular a lo largo de las 2 curvas. La arteria esplénica se divide en las ramas dorsal y ventral, que entran al hilo esplénico en la cara visceral del brazo. La rama dorsal origina varias arterias que entran al extremo dorsal del vaso que se dirigen por el ligamento gastroesplénico hacia la curvatura mayor del estómago en el lado izquierdo. La arteria gástrica izquierda nace de varias ramas. Van a irrigar tanto la cara parietal como la cara visceral del estómago. La arteria gástrica izquierda se extiende por la curvatura menor. Llega hasta el píloro, donde se anastoma con la arteria gástrica derecha. Y la arteria hepática pueden emerger de 3 a 5 arterias denominadas arterias hepáticas propias, las que van a irrigar los distintos lobos del hígado. Emergen otras ramas denominadas arterias gástricas derechas, la cual va hacia el píloro e irriga la curvatura menor. Y la arteria gastroepiploica derecha, esta va hacia el aumento mayor y manda ramas hacia el estómago que van a irrigar la curvatura mayor. A continuación, uno de mis compañeros. Factores. El estómago es una dilatación del tubo digestivo encargada de recibir, almacenar y digerir los alimentos, transformándolos en una papilla que hace progresar hacia el intestino a un ritmo controlado. Para ello realiza funciones de 3 tipos: mecánica, secreción exocrina, secreción endocrina. Las mecánicas recibiendo el bolo, almacenándolo, mezclándolo y triturándolo el alimento por las contracciones peristálticas y haciendo progresar su contenido hacia el Perdón, duodeno. por favor, si van a leer, por favor lean bien. Son peristálticas.
Ok, por favor, si van a leer y no estudiaron, pues está mal, ¿no? O sea, mal, súper mal, no se nota que se han preparado. Si van a leer, por lo menos le hubieran pegado unas 3 o 4 leídas antes, porque no es posible que ustedes no puedan pronunciar una palabra bien. Continúe. ¿Ahí termina? ¿Ahí termina? No, profesor. Entonces que siga otra persona porque el compañero no se preparó. Que siga otra persona, por favor. Secreción exócrina de ácido clorhídrico. Sección endocrina de serotonina, gastrina y somastonina. En el estómago se produce una primera digestión. Somatostatina. Gracias. Somatostatina. En el estómago se produce la primera digestión ácida del alimento y se aportan enzimas para el comienzo de la digestión enzimática. El estómago funciona como un almacén de material para el intestino y como un molino que se reduce de tamaño de las partículas del alimento, ya que ésta las envía al intestino cuando tiene el tamaño adecuado. En cuanto a la motilidad gástrica, distinguimos las dos zonas funcionales. La zona distal. En esta zona las ondas de contracción son lentas e intensas, lo que permite una intensa mezcla del jugo gástrico y la disgregación mecánica del mismo. Las ondas peristálticas, estas se dirigen en dirección pilórica desplazando el alimento hacia el esfínter. Si las partículas del alimento son pequeñas, pasan al duodeno. Si son de tamaño mayor, vuelven a ser mezclados con el contenido gástrico. Zona proximal. Esta se caracteriza por contracciones lentas, débiles y continuas, de manera que el efecto de mezcla del contenido en esta zona es poco importante y su función es la de mover el contenido a la dirección distal. Cuando el alimento llega a esta zona desde el esófago, se produce un reflejo de relajación de adaptación. Consiste en una relajación de la musculatura a medida en la que el alimento entra. Esto supone que la presión intraluminal no aumenta. El alimento se almacena en esta zona en capas hasta ser trasladado a zonas distales. El vaciado gástrico. La velocidad con la que el contenido gástrico pasa al duodeno debe ser equilibrada con la velocidad de digestión intestinal, ya que algunos alimentos tardan más tiempo en ser digeridos y absorbidos. La velocidad del vaciado gástrico depende fundamentalmente del tipo de alimento que consume, tamaño de las partículas del alimento, composición gástrica del alimento. En control del vaciado gástrico también intervienen sistemas de inhibición del vaciado gástrico de tipo nervioso, el denominado reflejo enterogástrico, y también interviene el control endocrino. A continuación, mi compañera, a continuación sigue un video explicando y detallando lo que hicimos, lo que hablamos, disculpe. Señor Alberto, ¿qué es eso que viene por ahí? Vamos a tener una bajada al estómago movidita. Eso es ácido. Cierra la ventanilla porque te puedes quemar. ¿Y ese ruido? Son los sensores que detectan el ácido en el esófago y se ponen en marcha los mecanismos de defensa. El ácido no deja de subir y el calor es cada vez más insoportable. Esperemos que llegue la pastilla a tiempo. Menos mal, ya creí que no podíamos bajar. Para ser tu primer viaje, Zaki, está siendo complicadillo. Y que lo diga. ¿Y ahora qué? No te preocupes. Esto lleva así un montón de tiempo. Es la esofagitis, provocada porque no se sigue bien el tratamiento. Y tanto ácido en el esófago provoca estas grietas. Ya te acostumbrarás. Solo hay que ir con más cuidado. ¿Y cómo se cura? El organismo tiene sistemas capaces de curarlas siempre y cuando no llegue el ácido al esófago. Sabía que esto iba a pasar. ¿Por qué? Porque cuando se deja que las grietas se hagan muy grandes al cicatrizar, se estrecha el tubo y hace que pasemos con más dificultad. Y así podemos ocasionar dolor si llevamos mucha comida.
¿Qué ha sido eso? Vaya estreno que estoy teniendo. Tranquilo, no es más que un espasmo del esófago. Pasa de vez en cuando. El esófago, en vez de contraerse poco a poco, se ha contraído todo a la vez. Mientras esto no sea frecuente, no pasa nada. ¿Nos van a dejar pasar? Claro, el esfínter esofágico inferior me conoce de sobra. Siempre está cerrado para evitar que el contenido del estómago suba hacia el esófago y así evitar el reflujo. Prepárate para una fuerte caída. ¡Allá vamos! El alimento está ahora en el estómago. Este es un órgano que realiza también movimientos que favorecen la mezcla con los jugos que allí se encuentran. En su cara interna hay una serie de glándulas que van a formar el jugo gástrico. Las primeras en degradarse son las proteínas, que se van rompiendo en partículas más pequeñas, pero aún no son lo suficientemente pequeñas como para ser absorbidas. El resultado del proceso digestivo en el estómago es la formación de una suspensión en forma de sopa espesa llamada quimo. El camión no resistirá, nos ahogaremos. No te preocupes, está todo controlado. Ahí va, parece el camión de James Bond. ¿Este es el mismo líquido que vimos en el esófago? Sí, Taki. Ese líquido es el jugo gástrico. Es ácido y descompone los alimentos en los nutrientes básicos para el organismo. Pepsina. Las proteínas son bastante resistentes al ácido y necesitan la acción de una enzima, la pepsina, para comenzar a ser digeridas. Nos están centrifugando. No seas exagerado. Es un poco incómodo, pero es la única forma de que el jugo gástrico se mezcle bien con los alimentos. Eso no tiene muy buena pinta, ¿eh? Úlcera. Una úlcera es la destrucción de la mucosa del estómago. También pueden aparecer en el duodeno, quedando sus paredes expuestas al ataque del jugo gástrico, ocasionando dolor y a veces sangrado y perforación. Mira que tengo dicho que cuando se toma un antiinflamatorio hay que proteger el estómago, ¿eh? Los AINES son los medicamentos que empleamos cuando necesitamos calmar el dolor o la inflamación. Un suministro prolongado de los mismos puede dañar la mucosa gástrica y llegar a provocar úlceras. Por eso es importante administrar estos medicamentos después de las comidas y acompañarlos de un protector gástrico según las indicaciones del médico veterinario. Bueno, chavales, vamos a empezar a descargar en el intestino, que ya es hora. Correcto, chicos, ahí termina. Sí. Ok. Bueno, para la próxima hay que prepararse. Se nota que no estuvieron preparados. Pues no todos, pero sí la mayoría. Cero preparación. Continuemos con el grupo 1 del B, por favor. Gracias. Un momento, profesor. ¿Listo? Buenos días, doctor. Usted me dice para empezar. Son libres. Empiecen cuando quieran.
Listo, ¿podrías reproducir la diapositiva, Solange? Listo. Buenos días, doctor y compañeros. Nosotros somos el grupo número 1, el del paralelo B. A nosotros nos tocó hablar sobre la anatomía del estómago del gato. Siguiente. Bueno, los integrantes de este grupo son Carranza, Chuchuca, Franco, Íñiguez, López, Miller, Nivesela, Paredes, Rodríguez, Santana, Torres Gavilanes y Torres Guaranda. Siguiente. Bueno, en esta imagen podremos observar el estómago, que es de lo que vamos a hablar, específicamente de las capas del estómago. Bueno, como una pequeña introducción, podría decir que podemos conectar esto con las anteriores clases, que sería recordando un poco que el estómago tiene 4 capas fundamentales, que estas nos van a sonar conocidas, que son la mucosa, la submucosa, la capa muscular y la serosa. Bueno, siguiente. Listo. De acuerdo a la imagen, podemos observar que la mucosa del estómago se puede estar encontrando formada por un epitelio simple de las células cilíndricas altas que forman unos pliegues, bueno, observando la imagen, guiándonos con eso, muy compactados. Bueno, en las zonas más profundas de estos pliegues vamos a encontrar unos agujeros, que esto lo vamos a conocer como linfocitas. Unas fositas gástricas, tratándose del estómago, ¿no? Y en estas cavidades vamos a encontrar glándulas gástricas. Bueno, en esta imagen observamos el epitelio estomacal, mostrando sus especializaciones, que ya las describí un poco. Siguiente. Bueno, refiriéndonos también a la mucosa, de acuerdo a la imagen, si nos basamos en la histología, encontramos de manera general, claro, únicamente 3 zonas en el estómago que tienen características propias, que podría ser el cardias, la región fúndica, este nombre que no nos suene desconocido porque esto engloba al fundus y al cuerpo del estómago, y la región pilórica, que incluye al antro pilórico y al píloro, que esto ya lo vamos a ver. En el fondo, desembocan glándulas principalmente mucosas y de morfología túbulo alveolar, con características similares a las que se encuentran en el esófago. Pero en este caso, entre las células mucosas se van a localizar un poco de células que son enteroendocrinas, que estas van a ser secretoras de gastrina, que es esta palabra ya no suena porque es una hormona que interviene en la motilidad del estómago y en la activación de células secretoras. Bueno, en esta imagen podemos observar los tipos celulares más importantes que se encuentran en las glándulas gástricas. Siguiente. Bueno, aquí están las 3 últimas capas restantes de manera general. En cuanto a la submucosa, podemos decir que está formada por un tejido conectivo laxo, que prácticamente esto sirve como unión. Recordando un poco de histología, y aquí van a encontrarse linfocitos y células plasmáticas. Además, aquí también se van a encontrar numerosos vasos sanguíneos y vasos linfáticos. También tenemos la capa muscular. Esta va a encontrarse bajo la mucosa. También, recordando un poco las clases anteriores, nos va a sonar similar a que está formada por 3 capas de músculo liso, porque el músculo liso es el que bordea prácticamente las vísceras. Entonces, aquí tenemos que está dividido por 3 capas, que en este caso sería una interna oblicua, una intermedia, circular, y una externa longitudinal.
Entre las capas longitudinal y circular se encuentran numerosas fibras nerviosas que van a formar parte del denominado plexo de Auerbach, que esto ya lo conocemos, que se trata de prácticamente, o sea, también se lo conoce como plexo muscular, que esto es una parte del sistema nervioso entérico o sistema nervioso enteral. Aquí este plexo nos va a demostrar que coordina las contracciones estomacales para digerir la comida. Al tratarse de músculos, entonces es obvio que tendría relación con las contracciones. Y tenemos la serosa. La serosa del estómago es similar a la de las otras partes del sistema digestivo. Esta se continúa con el peritoneo de la cavidad abdominal y visceral. Siguiente. Bueno, ocupamos la misma imagen ya que se trata del estómago del gato en sí. Como manera general de las partes del estómago, se podría decir que el estómago es capaz de albergar presas voluminosas o gran cantidad de alimentos, recordando que estamos describiendo a los carnívoros, específicamente el felino. Este puede subdividirse en varias regiones anatómicas y funcionales. Generalmente conocemos a simple vista que el cardias es la vía principal de entrada. Por consiguiente, el fundus y el cuerpo, que recordando lo que yo les dije anteriormente, se lo conoce esta unión como región fúndica. Y el antro, que constituye la parte central, y el píloro, que es la zona de transición hacia el duodeno, que esto se hablará más tarde. Siguiente. Bueno, tenemos inicialmente al cardias. El cardias se puede denominar como también, o sea, se lo puede conocer también como unión gastroesofágica. El cardias es la vía de entrada y unión con el esófago. Constituye la parte central. Bueno, en cuanto a su ubicación, de acuerdo a la imagen, podemos decir que el sector donde se une el epitelio escamoso estratificado del esófago con el epitelio cilíndrico que forma parte del tracto digestivo, esto como un poco, una manera leve de decirlo. En cuanto al funcionamiento, el funcionamiento del cardias se desarrolla de manera inconsciente, o sea, esta impide el reflujo de la comida que ingiere un animal. Es por eso que los trastornos de cardias pueden generar reflujo gástrico. Esto sí se lo toma en cuenta como una patología. Bueno, siguiente. Ya. En cuanto a la histología del cardias, lo podemos conectar un poco con lo que describí anteriormente de manera general del estómago, solo que aquí, al encontrarse en la parte terminal de otro lugar anatómico del tubo bueno, aquí vamos a encontrar una conexión. En la zona del cardia se observa un paso brusco del epitelio estratificado, plano del esófago, al prismático simple, es decir, va a haber un cambio brusco aquí, el cual se invagina para formar las alvéolas, formar las cositas que ya había descrito, y en esta región van a ser un poco profundas. Así como también había mencionado que en su fondo van a desembocar las glándulas, principalmente las mucosas, y de morfología túbulo-alveolar. Y bueno, al encontrarse cerca del esófago va a encontrar características similares a esta región. Pero en este caso, entre las células mucosas se van a localizar unas pocas células enteroendocrinas secretoras de gastrina, como lo mencioné, que es recordando otra vez, es la hormona que interviene en la motilidad del estómago y en activación de células secretoras. Siguiente, y aquí a continuación mi compañero. Buenos días. Bueno, continuando con el orden anatómico del estómago, tenemos al fundus. El fundus es también conocido como fornix.
reduce junto con el esfínter esofágico inferior el riesgo de que ocurra un reflujo gastroesofágico. Como podemos ver en la imagen, se encuentra ubicado en la parte más alta del estómago y viene siendo la porción de la cavidad situada en el inferior de Cardias. Siguiente, por favor. El cuerpo. El cuerpo tiene la función de transformar los alimentos para poder ser absorbidos y usados por las células del organismo. Está ubicado en su mayor parte a la izquierda del plano medio, tiene contacto con los lóbulos izquierdos del hígado y su parte ventral cruza hacia el lado derecho para continuarse con la porción pilórica. Ahora tenemos la región fúndica. Esta región comprende al fundus y al cuerpo. Se diferencia de las otras en que las fositas de los pliegues de la mucosa son moderadamente profundas, en el fondo de las cuales desembocan hasta 7 glándulas gástricas. En este caso son glándulas tubulares, rectas y alargadas, llegando incluso hasta la muscular de la mucosa. La región más alta de la glándula es conocida como cuello o istmo. Y en esta parte del estómago, una glándula gástrica presenta hasta 5 tipos celulares en su epitelio. Antro pilórico. El píloro y el antro funcionan como una sola unidad y van a regular el vaciado de los alimentos sólidos. Las partículas alimentarias suelen medir menos de 2 milímetros antes de pasar por el píloro. Las partículas más grandes y difíciles de digerir no salen del estómago hasta que finalice el periodo interdigestivo, refiriéndonos a una vez completada la digestión. Y bueno, al igual que la pepsina, la lipasa se localiza en células principales, pero también está presente en otros tipos de células y en las células superficiales de la mucosa del fundus y del antro. El píloro. Es la zona de transición hacia el duodeno. Su tejido muscular regula el transporte de los alimentos hacia el duodeno. Además, evita que el contenido duodenal y de la bilis se dirijan hacia la luz estomacal. Observamos algunas imágenes que nos muestran la histología del píloro. La primera representa o nos indica las profundas criptas gástricas que pueden llegar a ocupar la mitad del grosor de la mucosa. Y en la segunda imagen podemos ver que estas criptas, algunas de estas criptas se extienden ocupando la mitad del grosor de la mucosa. Aquí observamos otra imagen donde se muestran los extremos basales de las glándulas pilóricas, representadas por el número 10, y los estratos granulosos y compactos de la lámina subglandular, representadas por el número 11 y 12. Muchas gracias. A continuación, mi compañera. Buenos días, yo les voy a hablar sobre la última porción del estómago, correspondiente al duodeno. El duodeno es el que se va a encargar de la transformación de los alimentos para poder ser absorbidos y utilizados por las células del organismo. De manera resumida, se puede decir que está ubicado en la porción más proximal del intestino delgado y se extiende entre el píloro y la flexura duodeno-yeyunal. Este va a tener un tamaño de 3,8 milímetros o 2,4 milímetros. Siguiente. Bueno, una ubicación más detallada es que este se va a encontrar, este va a ser la primera parte y comienza en el píloro. Está suspendido por el mesoduodeno, que es corto excepto en los carnívoros. Tiene 3 partes divididas por 2 flexuras duodenocraneal. Se dirige hacia la derecha a lo largo de la cara visceral del hígado y llega hasta la flexura craneal. Se va a relacionar con el hígado, el páncreas y el páncreas. El ligamento hepatoduodeno
duodenal une la parte craneal del duodeno al hígado. En este punto desemboca en el conducto biliar y los conductos pancreáticos mediante las papilas duodenales mayor y menor. La segunda parte del duodeno es el duodeno descendente, que va desde la flexura craneal hasta el riñón derecho. Caudal al riñón derecho está la flexura caudal, que gira hacia la izquierda y en dirección craneal en la porción transversa del duodeno. Tras ella está el duodeno ascendente, cerca del riñón izquierdo, que se dirige cranealmente y luego gira ventralmente en la flexura del duodeno yeyunal, la cual da paso al yeyuno. El duodeno ascendente se une al colon descendente por el pliegue duodenocólico. El duodeno descendente y ascendente forman una U que rodea caudalmente la raíz del mesenterio y la arteria mesentérica craneal. Siguiente, por favor. El duodeno se va a encargar de sintetizar las disacáridas, las enzimas para la digestión de disacáridos como la lactosa, la secretina, que va a ayudar al aumento de la producción de la bilis, y la colestociquinina, que se va a encargar de contraer la vesícula biliar y va a favorecer su vaciado. Siguiente, por favor. Bueno, aquí podemos ver unos cortes histológicos del duodeno, donde se pueden observar células epiteliales de la mucosa. Otras también podemos observar en la segunda imagen células hematopéyicas y en la tercera imagen folículos linfoides duodenal. Siguiente. Ya. En esta parte se muestra, en estas imágenes se muestra, en la primera se muestra una imagen, se muestra una parte del duodeno. Aquí las vellosidades suelen ser largas. En la siguiente imagen de corte histológico se observa, anterior. Se observan que los conductos de las glándulas de Brunner van a penetrar la muscular de la mucosa. Cabe recalcar que en los felinos estas glándulas se organizan en lobulillos bien marcados. Siguiente. Y por último tenemos otro corte de duodeno, donde podemos observar que la submucosa está constituida por tejido conectivo, que en este caso va a ser denso e irregular. Siguiente. Gracias. Si no se puede, la compañera que siga otro compañero. Nuestra exposición ya terminó, profesor. Ok, entonces continuemos con el segundo grupo del A. Gracias, estuvo mejor que en la anterior. No tiene preparada la exposición el grupo 2 del A, entonces sigue el grupo 2 del B. Sí, ya vaya. Ah, ya. Entonces, hablen, por favor, porque si no, el silencio.
Es que estamos teniendo problemas con compartir. Un momento, porfa. Listo, correcto, no hay ningún problema. Hola, buenos días. Buenos días, continúen, por favor. Hola. Buenos días, nosotros somos el grupo 2, que estamos conformados por Andrea Borges, Ariana Erazo, Daniela Castellanos, Darwin Erique, David Cuadrado, Fiorella Guillén, Carla Ramírez, Michael Orrala, Paula Olivares, Samila García, Naomi Benaño y quien les habla, Gabriela Arriaga. Nos tocó exponer sobre el estómago de la vaca. Empieza mi compañera Ariana Erazo. No se escucha. Chicos, no se escucha nada. Creo que mi compañero está teniendo problemas con el micrófono, un momento. Y si no, que continúe otra persona, no importa, todos Hola. iguales. Mister, no sé si me escucha. Sí, ahí se te escucha, pero... Sí, sí, te escucho. Es que cuando pongo para compartir se silencia automáticamente, no sé. Ya, yo hablo tu parte, tranquila. Pon para compartir pantalla. Ya. ¿Ahí me escuchan? Sí, pero no estás Sí. compartiendo pantalla. Ay, no. A ver. Chicos, es que es mejor que otra persona comparta la diapositiva, otra persona diferente a la que va a hablar. Así es más fácil. A ver, ahí me escuchan. Sí. ¿Y pueden ver? Sí, ven? sí. Ajá, dale. Sí, ahí sí. Ya, a ver, bueno. Como les dijeron anteriormente, vamos a hablar sobre el estómago de la vaca. Bueno. Primero necesitamos saber que el estómago es normalmente un saco que comienza en el extremo del esófago, denominado cardias, y termina en el otro extremo y denominado píloro. ¿Okay? En los rumiantes, este saco se halla dividido en 4 compartimientos, denominado rumen, retículo o masa. Comúnmente se los encuentra con el nombre rumen, redecilla, librillo y cuajar. Primero encontraremos a la división del rumen. Este aquí es el de mayor volumen, tiene una capacidad que puede llegar a más de 200 litros en vacunos. Ocupa la mayor parte del lado izquierdo de la cavidad abdominal y se encuentra en contacto directo con el ijar izquierdo. Está limitado dorsalmente por el techo abdominal y ventralmente con el suelo abdominal. En su interior se presentan pliegues o pilares. Estos pliegues van a dividirse en 5 sacos: el dorsal, el anterior, el ventral y el ciego dorsal. También se puede encontrar al ciego ventral. Redecilla o retículo. Está separada del rumen por el pliegue de rumino reticular. Este va a presentar esencialmente la misma estructura
Lo que cambia es su mucosa, que se caracteriza por formar pliegues de 1 centímetro de altura aproximadamente, que dan origen a celdas poligonales en forma de panal. En la porción superior derecha se abre el cardias, que es donde se une el esófago y por donde entran los alimentos. En esa misma región se halla la gotera esofágica, que consiste en un canal formado por 2 pliegues que le permiten cerrarse y conducir alimentos líquidos directamente al estómago verdadero o cuajar. Este reflejo se manifiesta con fuerza en tenores lactantes, pero la habilidad se pierde luego del destete y solo un porcentaje de los adultos responde a estímulos más fuertes, como soluciones de sal común o de sales de cobre. Esta gotera desemboca en el orificio reticulonasal de un diámetro aproximadamente de 3 centímetros y que une la redecilla con el librillo. Buenos días, yo hablaré sobre el omaso y el abomaso. Al referirnos al omaso, este de aquí se va a caracterizar por sus pliegues. Las láminas del líbrido, también llamado, es otro nombre por el cual se lo puede nombrar. Al omaso van a estar cubiertas por papilas córneas. Aquí es donde se va a poder producir la absorción de líquidos que al final se van a llegar a un concentrado que al cuajar no se vayan a diluir las enzimas. El omaso, en este caso, es semejante al estómago de los monogástricos, como ya sabemos, pero con más forma de tubo. Es donde se va a segregar el ácido clorhídrico y la pexina que va a atacar a las proteínas. También se van a digerir aquí las bacterias y los protozoarios que van a estar formados en el rumen. El pH va a oscilar entre 2 y 3 en acidez. Y en acidez va a haber una óptima para la acción de la pexina. Gracias. Hola. Bueno, yo voy a hablar de los epitelios que tiene cada compartimiento. Estos se van a dividir en la anatomía interna y externa. En la externa va a estar el siguiente, por favor. Va a estar el preestómago o proventrículos, que van a ser el retículo, rumen y omaso. Estos están cubiertos internamente por un epitelio escamoso estratificado a glandular, lo que indica que no va a segregar mucos ni jugos gástricos. Luego está el estómago verdadero o abomaso, que es la parte glandular y presenta epitelio estratificado prismático simple. Gracias. Yo voy a hablar acerca de la anatomía interna. El preestómago o proventrículo. El ventrículo forma pliegues dando lugar a una celdilla dispuesta a modo de red, cuyos fondos aparecen papilas puntiagudas y cornificadas. En el rumen, este está formado por papilas en forma de lengüeta a modo de protecciones digiformes visibles a simple vista y cornificadas, cuya función es aumentar la superficie de absorción. El tamaño de estas papilas es muy variable dependiendo de la dieta del animal. En el omaso, en el cuerpo de este es prácticamente ocupado por un número de variables de hojas o láminas, con pequeñas papilas cornificadas. En este tipo de láminas se encuentran cantidades variables de alimento finalmente envolturadas. El estómago verdadero. En el interior del abomaso contiene una región fúndica, un revestimiento constituido por una verdadera mucosa de tipo glandular, que a su vez está dispuesta formando varios pliegues para incrementar su superficie. Su región pilórica es mucho más estrecha y tiene menor proporción de glándulas que en la región fúndica. Bueno, la siguiente diapositiva. Voy a hablar sobre las sustancias que se agrega al estómago. Así.
que le puse, pero ya no se Ay. cambia. Bueno, bien. La principal es el ácido clorhídrico. Este es producido por las células oxígenas. Para el proceso de la síntesis del ácido clorhídrico, los mecanismos endocrinos y nerviosos contribuyen de manera significativa. Las células parietales, en síntesis, tienen receptores para tres sustancias que son la acetilcolina, la histamina y la pectina. No se le escucha. No se le escucha. Ahí se me escucha. Sí, ahí sí. Yeah. La función del ácido clorhídrico es disgregar las partículas ingeridas para que el estómago convierta su contenido en el químico. Siguiente. Ahora les voy a hablar sobre la pectina. La pectina tiene un precursor inactivo, que es el pectinógeno. Este también es secretado por las células que se encuentran en la región gástrica y pilórica. Una vez que el pectinógeno entra en contacto con el ácido clorhídrico, se transforma en pectina. Y su función es dividir las proteínas y transformarlas en péptidos. A esta enzima también se la conoce con el nombre de proteasa gástrica. Cuando la pectina decrece y si el pH del estómago es de 5, la pectina disminuye significativamente su pH. Ya. Existen dos enzimas más que también se producen en el estómago y forman parte del jugo gástrico. Estas son la lipasa gástrica, la renina y el factor intrínseco. La lipasa gástrica es una enzima lipolítica, es decir, que va a la enzima lipolítica, es decir, que produce el desdoblamiento de las grasas, dando lugar a los ácidos grasos libres. Esta enzima se produce en las células principales del cuerpo, ya que cuya función, como ya se lo mencioné, es transformar los lípidos en ácidos grasos y gliceroles. Siguiente. La renina, su acción principal es coagular la leche en el estómago. Esto a su vez para evitar su salida rápida del órgano, ya que al mantenerse líquida, la leche abandonaría rápidamente el estómago y produciría una sobrecarga duodenal, ocasionando lo que sería un cuadro diarreico. A su vez, se secreta en el estómago de los animales jóvenes la renina. Y el factor intrínseco es una mucoproteína, es decir, que está secretada por las células parietales juntamente con el ácido clorhídrico. Esta sustancia es esencial para la absorción de la vitamina B12, o también denominada cobalamina, como son la hidroxicobalamina y la cianobalamina. Es decir, estas dos sustancias, como son la hidroxicobalamina y la cianobalamina, son formas no fisiológicas de la cobalamina, es decir, de la vitamina B12 en el organismo, ya que se transforman de forma espontánea y son las formas fisiológicamente activas o coenzimas de la vitamina B12. La cianocobalamina, por exposición a la luz y a los agentes reductores, pasa rápidamente a la forma de hidroxicobalamina. A su vez, estas se producen en el ilio y la vitamina B12 interviene en la maduración de los glóbulos en la sangre. Buenos días, yo les voy a hablar sobre cómo hacen la digestión. Los bovinos son animales que dirigen los alimentos en dos etapas, donde la primera etapa es la que consiste en que primero los consumen y luego realizan la rumen, donde dedican cerca de 8 horas al día a la
ingestación de su alimento. Entienden el alimento con su lengua ágil y áspera, donde sus incisivos inferiores les permiten cortar la hierba contra su almohadilla dental. Durante este proceso, que es la masticación, las glándulas salivares producen la saliva para la preparación del bolo alimenticio, que a través del esófago hay una víscera tubular de naturaleza muscular que dirige hacia... En la rumia es la función característica que posee el rumiante, donde consiste en la regurgitación de digesta del retículo, donde realizan mediante el contacto de dos partículas gruesas en la pared, y al iniciar la rumia, estos producen una contracción del retículo que procede de las contracciones del ciclo de mezcla y eleva el material por encima del nivel del cardias, donde este se abre y el alimento es absorbido por una presión negativa que es similar a un eructo. Se regurgita un bolo de aproximadamente 130 gramos con cierta cantidad de líquido, donde la remasticación dura de 25 a 60 segundos y consta de 30 a 80 movimientos de mandíbula. El recorrido del alimento que pasa por el estómago de un bovino consta de varios pasos, donde el primero consta de que el animal traga el alimento sin ser masticado y este se digiere. Luego, hacia el retículo, en donde es regurgitado, pasa por el animal y lo vuelve a masticar y a tragar, donde este proceso se repite por varias veces. Para que el recorrido se lleve a cabo en el estómago, tiene que realizarse ciertos movimientos que son llamados contracciones, donde estos movimientos son repetidos con la finalidad de convertir el alimento en trozos más pequeños, y este proceso se denomina inmortalidad gástrica. Gracias. En cuanto al movimiento reticuloruminal, existen tres tipos de contracciones. Las contracciones del ciclo primario, las del ciclo secundario, o también conocido como ciclo del eructo, y las contracciones propias de la rumia. En estas contracciones existen dos tipos de ondas, las cuales son denominadas como ondas bifásicas y ondas monofásicas, porque ejercen dos ondas o dos contracciones que son la primera y la segunda onda reticular. En la primera onda reticular, el estómago se encuentra inicialmente en reposo. La onda se inicia en el pliegue reticuloruminal y se dirige hacia el retículo, contrayéndolo un poco. La segunda se termina de comprimir por completo al retículo, tanto que da la impresión que ésta desaparece. Esta contracción al máximo logra que por presión se dilate el saco craneal, dirigiéndose hacia el saco dorsal. Aquí termina la segunda onda, dando fin a la onda bifásica. Luego viene la onda monofásica. Esta se inicia en el pilar craneal, luego pasa al pliegue reticuloruminal y recorre todo el saco dorsal. La onda moviliza la masa de gas hacia el fondo dorsal, logrando que la masa se distribuya. Parte de esta se irá al pilar craneal, otra al fondo caudoventral y finalmente habrá una parte de gas que será expulsado por el cardias. Esta contracción continúa hacia el saco ventral y en dirección craneal. Luego, la onda regresa al fondo caudoventral y nuevamente retorna hacia el saco craneal, y es ahí donde terminan las contracciones del ciclo primario. Hola, ¿se me escucha? Sí. Ok, bueno, yo seguiré con las contracciones del ciclo secundario, o también conocido como el eructo. Se inicia en el fondo caudoventral gracias a una onda que persistió del ciclo primario. Esta se digiere en dirección craneal hacia fondo caudodorsal, desplazando el gas hacia el cardias. Esta contracción permite evacuar los gases que se generan en el rumen, producto de la fermentación. Este es el fin de las contracciones del ciclo secundario. Luego vienen las contracciones propias de la rumia, que aparecen únicamente durante la rumia y también son denominadas como extrarreticular. Aparecen antes de las ondas bifásicas, pero tienen el mismo recorrido. La
la presión que ejerce la onda bifásica y la extrarreticular provoca que el cardia se dilate, permitiendo que el bolo de la rumia retome al esófago y este se haga el acto llamado la regurgitación. Yo les voy a hablar sobre cómo actúan los microorganismos en el rumen. Bueno, como sabemos, el rumen es básicamente una cámara de fermentación. Estas bacterias, protozoarios y hongos descomponen la fibra vegetal en componentes o en partículas más pequeñas que sean más digeribles. Primero, las bacterias. Estas se encargan de la fermentación de los hidratos de carbono y también digiere, sintetiza proteínas y vitaminas del complejo B. Por otro lado, tenemos los protozoarios, que se encargan de controlar la población de bacterias y digiere partículas de alimentos de gran tamaño, convirtiéndolas en ácidos grasos volátiles, y tienen la particularidad de almacenar hidratos de carbono, las cuales al morir los protozoarios son liberados. Finalmente tenemos la acción de los hongos. ¿De qué se encargan ellos? Ellos se encargan de la digestión en la pared celular, y de esa manera las enzimas microbianas digieren los hidratos de carbono. Hay que recordar que en el rumen no hay enzimas orgánicas, sino enzimas que son producidas por estos propios microorganismos, en especial por las bacterias en el rumen. También sucede la absorción de los ácidos grasos volátiles, que son la principal fuente de energía del rumiante. El rumen lo hace a través de ¿qué? De las papilas ruminales. Gracias. Ok. En cuanto al retículo, este se encarga de separar las partículas más pequeñas y densas. Aquellas pasan a través de la apertura reticulomasal hacia los pliegues del omaso y las grandes regresan hacia el rumen. El omaso presenta papilas longitudinales y su estructura tiene un papel fundamental en la absorción de grandes cantidades de agua y minerales derivados del líquido ruminal. Finalmente, el abomaso, su función es excretar enzimas y ácidos clorhídricos exactamente como lo hace un animal monogástrico, para proceder con como son los principios nutritivos y que pueden ser absorbidos por el intestino. Gracias. A continuación, un video de lo que acabamos de explicar. No se escucha, chicos. No se escucha. Es que no sé qué le pasa a mi computadora, que está teniendo... No sé. Listo, no hay ningún problema. Lo que podemos hacer es, por el chat, envíe el link de la animación y ya cada uno lo miramos. ¿Listo? Listo, lo siento. Bueno. Continúen. Vale, ya terminamos. Listo. Sí, ya terminamos con la exposición. Entonces sigamos con el siguiente grupo, por favor.
Ok, profesor, ya vamos a exponer. Espere que estamos tratando de compartir. Listo, no hay ningún problema. Ok, buenos días. A nosotros nos tocó el estómago del equino. Somos el segundo grupo del paralelo B. Los integrantes son María José La Cuadra, mi persona, John Gu, Andy Alvarado, Carelis Guerrero, Belén Moreira, Emily Saldumbide, Angie Pozo, María José Valdés, Vanessa Vinces, David Restrepo, Roger Villagómez, Kenia Suárez y Georgiana Jr. El estómago es la gran dilatación del tubo digestivo, cuya capacidad es de aproximadamente el 8% del total que tiene el aparato digestivo. Se halla detrás del diafragma, de tal forma que se interpone entre el esófago y el intestino delgado. El estómago se encuentra completamente intraabdominal y por eso la exploración clínica desde el exterior es totalmente imposible, excepto si se le hace la exploración mediante una sonda nasoesofágica. El estómago de los equinos es un saco de forma de J, relativamente pequeño, variando su capacidad entre 8 a 15 litros. Su tamaño, forma y posición tienen muchas variaciones. Presenta una curvatura mayor y una menor, donde la mayor envuelve alrededor del 85 al 90% de las vísceras. Sí. Dos esfínteres que son cardias y el píloro. El cardias comunica con la última parte del esófago y el píloro comunica con el intestino delgado. Automáticamente el estómago se divide en dos zonas, la no glandular y la parte glandular. En ella desemboca el esófago y justo al lado se encuentra la región saco ciego. Aquí es donde el ácido clorhídrico se mezcla con la comida ingerida y disminuye el proceso de fermentación que empezó en la boca del caballo, con la liberación de azúcares solubles. Es importante que haya poca fermentación en el estómago, ya que produciría gas y el caballo tiene muy poca capacidad para eliminarlo. La parte glandular, separada de la anterior por el margo plicado, en esta zona se encuentra la región fúndica, en la que disminuye aún más la fermentación, y la región pilórica, donde el estómago se une al intestino delgado a través del píloro. En este punto ya no hay prácticamente fermentación, pero sí una gran actividad proteolítica, que es la digestión de la proteína. La función del estómago es transformar el alimento en un elemento
con consistencia fluida y liberarlo en el intestino. El vómito verdadero, aquel que se acompaña de arcadas, es supremamente raro en el caballo como en otros herbívoros, y cuando se presenta se considera un signo grave que revela lesiones importantes del aparato digestivo. Ya, buenas. Les voy a hablar sobre la función del estómago. Ya, esta es transformar el alimento de un elemento con consistencia fluida y liberarlo en el intestino. El vómito verdadero es aquel que se acompaña de arcadas, es supremamente raro en el caballo como en otros herbívoros y cuando se presenta se considera un signo grave que revela lesiones importantes del aparato digestivo. Bueno, por sus funciones gástricas se puede hacer la siguiente división, que es la región cardial, y esta es la que secreta sustancias mucosas mucoides alcalina. La región fúndica, que presenta 3 tipos de células con funciones diferentes: las células principales del cuello, las células principales del cuerpo y las células parietales. Ya, las del cuello son las células que secretan moco, las del cuerpo son productoras de las enzimas y las parietales son las que producen el ácido clorhídrico de jugo gástrico. Ya, la región pilórica, como la última región de las regiones gástricas, es la que secreta mucus y una pequeña cantidad de enzimas. Ya. Bueno, el caballo no puede vomitar y en general esto puede liberar de una sobrecarga del estómago. Esto obedece, por una parte, el mayor alojamiento entre el aparato abdominal y el estómago, por lo que la prensa abdominal no puede actuar directamente sobre aquel durante el acto del vómito. Y por otra parte, a que la musculatura cardíaca cierra la desembocadura esofágica en el caballo de una forma notablemente fuerte. Esta oclusión es ordinariamente tan completa que la distensión del estómago por medio del aire o fluido introducido a presión a través del píloro puede ser llevado a tal extremo que se produzca la rotura del estómago sin necesidad de ligar previamente el esófago. Por la misma causa puede producirse la ruptura del estómago si se introducen líquidos desde el exterior a través de sonda y simultáneamente existen una parálisis intestinal con espasmo del píloro. La situación del cardias en inmediata proximidad del píloro y la desembocadura en ángulo agudo del esófago en el estómago. Estos impiden también la falta de un centro del vómito o su desarrollo rudimentario como causa de la incapacidad para vomitar. Para prevenir los accidentes favorecidos por los espasmos del píloro, se recomendará ante todo el abrevar los animales moderada y progresivamente para evitar los cólicos de agua, cuyo peligro aumenta cuando el agua está fría. El consumo de agua deberá hacerse antes de la toma de alimentos concentrados secos, ya que de otra manera estos correrían el riesgo de hincharse en el estómago y provocar indigestiones. En los equinos existe una área en la porción proximal del estómago, recubierta de un epitelio estratificado escamoso no glandular. Las células principales del estómago secretan pepsina inactiva, que posteriormente se activan en la luz del tubo digestivo. En los equinos existe un área en la porción proximal del estómago.
Chicos, ¿no se escucha? Sí, disculpe, mi compañera tuvo un problema. Retomando un poco lo que estaba diciendo, vamos a ir al tema de las capas. Tenemos aquí lo que es la capa serosa, la capa muscular, la capa submucosa y la capa mucosa. La capa muscular se divide en rúnica externa, túnica media, túnica interna y músculo esfínter. La rúnica externa, esta aquí se divide en fibras musculares longitudinales o fibras musculares oblicuas. Y tenemos la cuarta capa que también se divide, que es la capa mucosa. Esta se divide en zona proventricular y la zona glandular. Siguiente. Ya. Llegando a una conclusión de que hay una capa externa, capa media y capa interna. En la capa externa tenemos las ya mencionadas, las fibras musculares, tanto longitudinales como oblicuas. Y la capa media, que son las fibras musculares circulares, y la capa interna, que son las fibras musculares oblicuas, que son de forma de asa cardial, como lo pueden ver en la imagen. Y el músculo esfínter del cardio, que esto es solo desarrollado en equinos. Para que lleguen a comprender un poco más del estómago del equino, tenemos que mostrarles un video como conclusión de todo lo hablado. Continúen, chicos. Sí, un momento, por favor, ya estamos colocando el video. Igual, chicos, no se escucha. Tal vez si le abre el micrófono suyo, porque vi que como que estaba deshabilitado su micrófono cuando estaba el video. Ok, déjame ver un momento.
Chicos, yo creo que es mejor que coloquemos entonces el link en el chat para que lo revisemos, porque definitivamente no se escucha. Y esto está totalmente... Listo, doctor. Ya lo vamos a entonces poner en el chat. Eso. Se prepara el siguiente grupo, por favor. Buenos días, somos el grupo 3 y les vamos a exponer sobre el estómago de las aves. Siguiente. Estómago glandular de las aves. El proventrículo, ventrículo subcenturiado o estómago glandular está en contacto ventral con el lóbulo izquierdo del hígado. Esta presenta una pared rica en glándulas que segregan mucus para proteger la mucosa. También contiene enzimas como la pectina y ácido clorhídrico. Este último componente en las aves carnívoras es imprescindible para la digestión de la carne e incluso de los huesos ingeridos. Siguiente. Histología. Este estómago se caracteriza por presentar abundantes glándulas exocrinas, productoras de fermentos organizadas en yemas gástricas, y está estructurado histológicamente por 4 túnicas o capas. La primera capa es la mucosa y está revestida por un epitelio simple prismático alto, secretor de moco, que se imagina para formar numerosos pliegues longitudinales a las glándulas superficiales y profundas. El epitelio simple prismático tapiza las glándulas superficiales de las láminas propias, bajando en altura y perdiendo la reacción mucosa, prevaleciendo la producción de fermentos. Además, a partir de ese epitelio también se originan las glándulas profundas de las propias, denominadas yemas gástricas. Y estas yemas están formadas por un conjunto de tubitos glandulares de epitelio simple, y al inicio que baja a cúbito secretor de fermentos, estos tubitos desembocan a todos una luz propia. Los tubitos glandulares de esta yema descansan en una lámina propia de tejido conjuntivo, infiltrando los linfocitos y las fibras de músculo liso. Esta estructura separa una yema de la otra y en su base se observa la capa submucosa. Existen discrepancias respecto a la ubicación de las yemas gástricas, ya que algunos autores las sitúan en la submucosa. Gracias. A continuación, mi compañero. Bueno, yo les voy a hablar de las últimas 3 capas. La segunda capa sería la capa submucosa. Esta es la que presenta un tejido conjuntivo laxo, los vasos sanguíneos y terminaciones nerviosas. También tiene una túnica muy fina que apenas se observa en la convergencia de las 2 yemas. La siguiente capa es la lisa. Esta consta de una capa interna de fibras dispuestas longitudinalmente. También la media se dispone de una forma circular, y la externa, o también llamada la subserosa, se dispone longitudinalmente, y la última está compuesta de estar ausente en los últimos segmentos del órgano. Y la última capa sería la capa serosa, es la superficie libre externa en la que está estructurada por un tejido conjuntivo laxo y mesotélio. Bien.
Ok, yo les voy a hablar sobre el estómago muscular. La molleja o estómago muscular queda más caudal y también se relaciona con el hígado. Establece un contacto más extenso con el esternón y la parte ventral de la pared abdominal izquierda. Su función es la digestión mecánica, que significa que grandes trozos de alimentos son descompuestos en pedazos más pequeños y se maneja por medio de fuertes contracciones musculares. El espesor de la pared muscular depende también de la alimentación. Los animales nectarívoros, que son animales que se alimentan con el néctar, como bien lo dice su nombre, pueden ser aves, insectos, también murciélagos y algunos reptiles, no necesitan una fuerte acción muscular sobre el alimento. Pero en cambio los granívoros, que son aquellos que basan su alimentación en semillas, estos sí necesitan moler los granos que ya fueron atacados por agua, ácido y enzimas. La molleja suele alojar granos de arena y piedras para favorecer el triturado del alimento, lo que funcionalmente suple la carencia de dientes en las aves. Su pared muscular es más potente en las granívoras que en las carnívoras y su mucosa segrega una sustancia queratinizada que las protege de los posibles daños que puede causar las piedrecillas que comenté anteriormente. Esta porción del estómago en ciertas aves, como por ejemplo las rapaces, que son las aves cazadoras, pueden retener muchos de los desechos alimenticios, como lo es el pelo, plumas, huesos, etc., que son regurgitados en forma de pelotas denominadas egagrópilas. El estudio de las mismas permite conocer la preferencia alimentaria de las distintas especies. Como histología del estómago muscular, su estructura histológica posee las mismas invariantes para los órganos tubulares del sistema digestivo y consiste en mucosa, submucosa, capa muscular y serosa. A continuación, mi compañera. Ya, les voy a hablar sobre lo que es la mucosa. Esta está revestida por un epitelio simple prismático que al invaginarse constituye las glándulas secretoras del estrato córneo. Este epitelio descansa mediante su lámina basal en la lámina propia del tejido conjuntivo laxo. El estrato córneo se forma por las secreciones de las glándulas tubulosas o tubitos glandulares de la mucosa, las que presentan el epitelio simple cúbico. Este estrato es una sustancia queratinoide que da una superficie áspera para favorecer el rozamiento del contenido gástrico. La submucosa, en cambio, está constituida por tejido conjuntivo denso, distribuidas las fibras colágenas de forma irregular y muy compacta, la que la presta una gran resistencia a los movimientos del tejido muscular. En esta capa también encontramos el plexo nervioso de Meissner. No cabe duda que el tejido presente en esta túnica es denso e irregular, con pocas células conjuntivas y escasas sustancias intercelular amorfa. Esta capa o túnica se proyecta sobre la mucosa dando un aspecto papilar a la superficie mucosa de este órgano. La capa muscular. El estómago muscular presenta forma de lente biconvexa. Posee una poderosa pared formada por músculos de trayecto arciforme, que formando los músculos laterales unen las dos caras tendinosas que cubren las caras aplanadas del cuerpo del órgano, mientras que los músculos intermedios rodean a los sacos ciegos desde las caras tendinosas. Esta capa se vincula a la mucosa mediante las fibras colágenas de la submucosa. En esta capa también se observa el plexo nervioso del Auerbach. La capa serosa. Está representada por el mesotelio y el tejido conjuntivo laxo. A continuación le presentaremos un video.
Igual, chicos, si les presenta dificultad el presentar el video, lo pueden colocar el enlace en el chat. El sistema digestivo está constituido por cavidad bucal, esófago, puche, proventrículo o estómago glandular, molleja o estómago muscular, intestino y cloaca. El estómago está dividido en dos estructuras: estómago glandular o estómago muscular. El estómago glandular está constituido por diferentes túnicas o capas. De la luz del órgano a la periferia se encuentran la túnica mucosa, que presenta pliegues llamados papilas, revestidos por un epitelio cilíndrico simple. A su vez, entre los pliegues se forman los surcos, que presentan un epitelio cúbico simple. Por debajo de dicho epitelio se encuentra la lámina propia de tejido conectivo laxo. Separando la túnica mucosa de la submucosa se encuentra la muscular de la mucosa. En la túnica submucosa existe una gran cantidad de glándulas tubulares constituidas por células cilíndricas que, por el aspecto de las mismas, se las denomina células en serrucho. Dichas glándulas están encargadas de secretar ácido clorhídrico y pepsinógeno. Por debajo se encuentra la túnica muscular, que presenta 3 capas: longitudinal interna, circular media y longitudinal externa. Y por último, reviste al órgano la túnica serosa. El estómago glandular o molleja está compuesta por las siguientes túnicas o capas: túnica mucosa, formada por glándulas tubulares revestidas por epitelio cúbico simple. Estas células secretan un material córneo similar a la queratina, que forma una cutícula que reviste la luz del órgano, la cual sirve para la trituración de los granos. No presenta muscular de la mucosa, por lo tanto, el tejido conectivo se fusiona como corion submucoso de tejido conectivo laxo. La túnica muscular es muy gruesa y prominente, formada por varias capas de músculo liso. Y por último, recubriendo el órgano, se encuentra la túnica serosa. ¿Listo, chicos? Sí, eso es todo. Gracias. Gracias a ustedes. Bueno, entonces nos vemos mañana y continuamos con